Bienvenidos a una entrevista veraz que retoma el tema político y diría ahora que el constitucional, más el de la consulta, en un momento clave para el país. El presidente de la República acaba de confirmar el miércoles de noche algo que pude adelantar el miércoles por la mañana, y es que incluiría dentro de las preguntas sometidas a consulta popular, que remitirá a la Corte Constitucional una que tenga que ver con Asamblea Constituyente. Y quiero empezar recordando que en un programa anterior de Vera, a su manera, el abogado Nino Casanelo describió muy bien que a esto sería inevitable llegar, dado el bloqueo sistemático que hacía la Corte Constitucional por cualquier pretexto y bajo cualquier motivo, abusando de que no se someten a juicio político, entre otras cosas, y de que son los supremos sacrosantos jueces de esta República. Respecto a inquietudes que, si bien no fueron de lo mejor formuladas y peor defendidas, tenían que ver con altos intereses nacionales. Casonel lo anticipó así. Fíjese que son al menos dos strikes más para la Corte. Primero tiene que calificar la vía Dos de... strikes más. Sí, claro. En términos Vamos- de bolos, ya. Este es el primero. El segundo va a ser a la hora de calificar la vía de las preguntas de consulta popular, que faltan la gran mayoría, ¿verdad?, cuando se las presente. Y el tercero será cuando se proponga una reforma constituyente, con la diferencia que el presidente llegará diciendo, tengo un año o más a la fecha en que esto ocurra, tratando de incorporar un modelo que sirva para implementar una política contra seguridad, y no puedo hacerlo porque el sistema hipergarantista no me lo permite. Es decir, el presidente las está alineando más en contra deliberadamente para hacer ver que con ellos no hay otra forma que la constituyente. Y más importante aún, para que cuando ellos traten las etapas del proceso constituyente, lo hagan como válvula de escape, buscando, bueno, pues que esto sea de alguna manera el arreglo de esta coyuntura. Es como yo lo veo. Como lo ve nuestro invitado esta noche, el jurista Miguel Camba Campos, en cambio, es evidente en este fragmento de lo que nos dijo en una de sus primeras entrevistas recientes, en Del Día a la Noche por Radio Centro, poniendo énfasis en que lo ideal es volver a la Constitución del 98. Esta constitución del año 2008 es una constitución maquiavélica. Y entonces ellos, premeditadamente, pusieron 200, 100, 300 candados constitucionales para que esa constitución no se tope en 200 años. En 200 años. Pero créanme que ese maquiavelismo de ellos, nosotros tenemos que confrontarlo con una cizalla constitucional para romper esos candados. Y la cizalla para romper es la Constitución del año 1998, que tendrá que hacerse una constituyente para reformarla. Sí, sí se va a hacer eso. Porque mire, con esta Constitución ellos quisieron, con esta función de transparencia, lo que lograron fue un banco de elegibles en toda la función pública del país. Y usted va a recordar que destituyeron a 4 ¿cómo es la Liga Celeste? A 4. Sí. Y tienen que representar con 4. Los 4 que vienen también son Ok. decimos, y están en todos los niveles, CNL y ETEL, son los que sabotean. Y nosotros, los ciudadanos ecuatorianos, vamos a tener que soportar eso. Nos han votado, la vimos, y nosotros necesitamos un paracaídas para no estrellarnos en el suelo. Y el Doctor. paracaídas es esta es la solución. Allí lo tienen, dos juristas de distintas generaciones en una convergencia en distintos momentos, pero ambos recientes. Lo de Casanelo fue hace casi 2 meses y lo del doctor Miguel Camba Campos hace apenas 2 semanas. Pero, ¿por qué lo convoco otra vez? Porque el presidente por fin anunció su intención de ir a una constituyente. Bienvenido, doctor. Su primera impresión frente a esa decisión. Muy amable, muy gentil, señor Vera. Créanme que yo estoy completamente satisfecho, estoy emocionado. Quiero congratular al señor presidente de la República por haber tomado una decisión histórica, valiente, con una decisión política a toda prueba. Esta decisión del señor presidente de la República de ir a una asamblea constituyente es lo que él prometió en campaña. Y mire usted cómo coincidimos, ahora sí, los del gobierno más la oposición, porque estamos de acuerdo en una asamblea constituyente. Ajá. Solamente la diferencia radica en con qué constitución vamos a la asamblea constituyente. Bueno,
¿Por qué se hace la pregunta si hay una constitución vigente? Tenemos que ir con esta a una asamblea constituyente. Bueno, sí o no, a lo largo de la próxima hora, ese y otros puntos los desarrollará nuestro invitado, el doctor Miguel Camba, Campos, a los 74 años, igual de vital. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Emite por Facebook y YouTube de ver a su manera. Estamos también en las dos mayores cableras del país, que es Extreme, Pito TV o Canal 15 o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Solo en Manaví, señal abierta, canal 9. En Estados Unidos llegamos a través de Macro Digital, una caldera con enorme cantidad de suscriptores ecuatorianos. En el fin de semana se conectan entre 8,000 y 10,000 más o menos. Pero Macro Digital nos pone también en España a través de Hispasat. Para el doctor Camba, no sé si alguno de sus 5 hijos que viven en el extranjero viva en España. En radio, aparte de eso, volvamos un ratito a Macro Digital, ¿podemos? Sí, porque nos pone también, es tu canal, y ahí está. Nos pone también en Loja, en el Ecuador, Santa Elena, Galápagos, Santo Domingo Los Áchilas, Pichincha, ahora sí. En radio, decía las dos de mayor cobertura nacional, ambas del grupo Canesa, Caravana 750 AM y Di Blue 88.9 FM. El horario no es exactamente 10 de la noche, es después del fútbol, por todos los compromisos vinculados con eso. Alborada pone el programa en Imbabura y Carchi 90.3 FM. El único reprise se da por Extrema, eso es en Ambato, para Cotopaxi y Tungurahua, 92.5 FM. Antes de proseguir con el doctor Camba, vean la forma en que anticipó el miércoles por la mañana el presidente en Radio Gaviota sus intenciones respecto a una constituyente. Lo que nosotros buscamos es preguntarle a la gente. Preguntarle a la gente. Eso es una consulta. ¿Por qué quieren impedir que se le pregunte a la gente? ¿Qué miedo tienen? ¿Que la gente quiera algo contrario a lo que ellos piensan? Eso es puro activismo político de parte de ellos. ¿De qué han estado en contra? Están en contra de que existe un registro nacional de violadores. Están en contra de reducir el número de asambleístas. Ahora salieron de que no se da información suficiente a la ciudadanía en la pregunta. Entonces, ¿qué hicimos? A ver, si es que no hay nada que les calza, entonces copiemos la pregunta de la última vez que sí la aprobaron con Lazo, pues. Pero con la fórmula de reducción de asambleístas. Perfecto. Participación ciudadana, tampoco les calzó la pregunta de nosotros. A ver, le decía, entonces preguntemos igualito que la de Lazo, que ya en el 2022 ellos la aprobaron. Pero están así, poniendo trabas y trabas y trabas, cuando lo que se busca es que el pueblo decida. No es una decisión del presidente de la República. El presidente de la República se está asegurando de que se le pregunte y se le consulte a la gente temas relevantes. Nada más, eso es pura democracia. ¿Quiénes están en contra de eso? Los que perderían, pues, en las urnas. Siempre. Bien, con estos antecedentes, usted decía en su exposición de apertura que solo falta ver de acuerdo a cuál constitución hacemos la consulta. ¿Cómo es eso? A la vigente, pues. ¿Por qué no? Señor Vera, antes de dar contestación a su pregunta, yo quiero hacer una entrega formal a usted de dos cartas abiertas dirigidas al presidente de la República, por quien habla, de manera sucinta, con la pregunta única que se podría establecer para lo que se avecina, la consulta popular. La pregunta es, ¿está usted de acuerdo que se convoque a una asamblea constituyente?
poniendo en vigencia la Constitución Política de 1998 en reemplazo de la de 2008. Claro, es que hay una diferencia. La de 2008 es una camisa de fuerza contra el presidente de la República, contra el país, contra la democracia. Tenemos que darle la oportunidad a los ciudadanos ecuatorianos a que elijan la Constitución con cual vamos a ir a una asamblea constituyente. Una vez más, repita la pregunta, por favor, despacito. ¿Está usted de acuerdo que se convoque a una asamblea constituyente poniendo en vigencia la Constitución Política de 1998 en reemplazo de la del 2008? Ya, Nada más. eso significa que si el pueblo dice sí, la constituyente se convocaría según las normas de las del 98 Correcto, correcto. y por lo tanto entraría en vigencia solo para esa convocatoria, la del 98. No solamente para la convocatoria, sino la vigencia de lo fundamental que tiene la Constitución. Por ejemplo, la Constitución del 98 no tiene el quinto poder que tiene la de 2008, la de Transparencia y Control Social que crea la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Eso tiene que eliminarse, eso aquí de 2008, eliminarse. No se puede en una consulta preguntar o pedir que se ponga en vigencia parcialmente para efectos de lo que prevé esta constitución, que es una constituyente, las normas de una constitución no vigente. Peor si usted me acaba de añadir lo que dice en este rato. La pregunta no debería ser entonces, ¿está usted de acuerdo en que entre en vigencia la constitución del 98 en reemplazo de la del 2008? Punto. Así es. Entonces es toda la constitución la que tendría que estar en vigencia, la del Claro, 98. es que es la decisión popular. La soberanía radica en el pueblo y el pueblo decide darse su constitución. Ya, pero ¿bajo qué normas va a convocar usted a la consulta? Bajo las normas de esta, pues. Bajo las normas del 98, si es que el pueblo ecuatoriano acepta esta pregunta. Pregunto otra vez, ¿bajo qué normas va a convocar usted a la consulta, no a la constituyente? La consulta para preguntar eso las va a convocar bajo esta norma. Si dice Claro. que sí, la constituyente la convocaría bajo las normas de la del 98. Así es. Es que para poder nosotros entrar a una constituyente, establece la Constitución de 2008 que tiene que hacerse previamente una consulta popular. Es que esa es una pregunta imposible de que pase la Corte Constitucional, porque poner en vigencia, aunque sea en parte, una norma en la Constitución del 98, solo sobre cómo convocar la constituyente, implica una regresión en derechos. Y esta Constitución dice que si algo no se puede, entre los candados que usted mencionaba que tiene esta vaina, es regresar en derechos. Señor Vera, cuando el pueblo ecuatoriano se pronuncia, se tiene que respetar la voluntad popular, no de 9 integrantes de la Corte Constitucional, sino de los 18 millones de ecuatorianos quienes están aptos para sufragar. De acuerdo, porque es el soberano, es el mandante, es la máxima autoridad Entonces, que hay. esa es la solución. Pero siempre y cuando se le pregunte, Claro, de acuerdo a las normas vigentes en esta Constitución. así es. Y esta no permite preguntarle así. No es que no permite. Señor Vera, nosotros no podemos estar subyugados, el país, los ciudadanos ecuatorianos, no podemos estar subyugados a una arbitrariedad de una constitución que nos ha mantenido, mantiene hasta actualmente, oiga, en la peor situación del país. En el principio estamos de acuerdo, en la vía no. Y antes de seguir, para ubicarnos y ponernos en contexto, miren, así resumió Jacqueline Rodas en Ecuavisa la propuesta del presidente que ya en un comunicado del miércoles de noche se esbozó con mayor precisión. El presidente Daniel Noboa esta noche emitió un comunicado en el que, sin nombrar a la Corte Constitucional, la critica por negarle varias de las preguntas enviadas para consulta popular y anuncia una nueva pregunta para convocar a una asamblea constituyente. Confirmó así los comentarios emitidos en redes sociales a lo largo del día. El primer mandatario no especifica cuándo presentará la pregunta. Según Noboa, esto permitirá sacar al país de lo que llama un secuestro institucional. La propuesta del presidente debe cumplir requisitos rigurosos que revisará la propia Corte Constitucional. Si la aprueba con 2 dictámenes favorables,
Resta una serie de pasos por cumplir para que la pregunta se apruebe en las urnas. Se elija a los asambleístas constituyentes que redactarán una nueva constitución, texto que finalmente deberá aprobarse otra vez en las urnas. No está claro si con esta propuesta de asamblea constituyente el presidente desiste de las 11 preguntas previas que están en trámite para la consulta popular anunciada para el próximo 30 de noviembre. Entramos en esto a propósito de una carta que usted le estaba remitiendo. ¿Qué más dice la carta? A ver, la carta se plantea la pregunta y aquí vienen las alternativas. Vamos de unas hipótesis. ¿Qué pasa si gana la Constitución del 98? Es decir, se ponga en vigencia en el 98, que se hace en base a eso. ¿Qué pasa si gana el no? Eso significa que hay una decisión de sostener a la Constitución del 2008 y nos vamos a una asamblea constituyente con la de 2008 porque el pueblo así se ha expresado. O sea, no es que no hay una imposición, es la decisión del soberano, del pueblo ecuatoriano. Es decir, hablar constituyente de cualquier manera. Si pasa esa pregunta al filtro de la Corte y va a consulta. Si el pueblo vota sí, se haría constituyente según las reglas del 98. Exactamente. Si el pueblo vota no, se haría constituyente según las reglas del 2008. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la constituyente que arma la una y arma la otra? La diferencia está que con la del 98 tenemos mucha más amplitud jurídica, democrática, constitucional que la del 2008. En cosas como qué. En cosas como, por ejemplo, el juicio político de los señores, de jueces de la Corte Constitucional. El señor presidente de la República tiene que enfrentarnos frontalmente a los señores magistrados de la Corte Constitucional que están obstaculizando que la democracia se fortalezca en el país, impidiendo que el pueblo ecuatoriano se pronuncie sobre una constitución. Acuérdense, señor Vera, cuando estuvimos en dictaduras en la época del abogado Jaime Roldós Aguilera, ¿qué hicimos los ecuatorianos? Elegimos entre dos constituciones, una constitución reformada y una nueva constitución, y votamos. Pero es que la decisión es una decisión importantísima en la vida del país. Ahora, pregunté mal o me expliqué mal. También previamente a eso, ¿qué tipo de constituyente permite, de asamblea constituyente? ¿Cómo se debe conformar? Elegir la del 98 versus esta que a cualquier hijo de vecino, con tal de que tenga derechos políticos y más de 18 años de edad, no puede convertir en constituyente. No tiene que tener al menos 25 años, no tiene que tener 10 años de experiencia en el ejercicio de alguna profesión, no tiene que tener conocimientos jurídicos. No hay problema si alguna vez fue acusado de corrupción. No hay problema si está prontuariado mientras no ha sido condenado. Es decir, a una constituyente, bajo las reglas del actual, puede ir perico de los palotes. Bajo las reglas del 98, ¿quiénes podían ir a una constituyente? En el 98 tienen que ir profesionales probos, honestos, no pusilánimes. Eso dicen las reglas de la... No. Y eso le explico yo de antecedente. Ya. Tienen que ir personas con conocimiento, con experiencia. Pueden ir entonces abogados, profesionales, pero ya no, como usted acaba de mencionar, pues las personas objetadas. No. Entonces, nosotros tenemos que procurar, los ecuatorianos, de designar a personas idóneas, con experiencia, con conocimiento, con sapiencia, para que vayan a hacer una reforma constitucional importante. Y más que todo, cuando se haga esa condición, por favor, respetar la Constitución. Porque estos señores que hicieron la Constitución de 2008 la han violado constantemente, lo que ellos hicieron. Así y la es. siguen violando. ¿Qué más le dice usted en la carta? Al señor presidente le digo... Le digo dos cartas abiertas. La una, sí. La una con relación a la pregunta única. Ya. ¿No es cierto? Y está explicado aquí, usted lo va a leer. Démela. Y la segunda, hacerle conocer al presidente de la República que él, de acuerdo con las normas constitucionales de la Constitución de 2008, tiene la obligación jurídica de respetar y hacer respetar la Constitución. En consecuencia, tomando en consideración el pronunciamiento de esta Corte Constitucional, en que lo saca la pregunta 6, en la que ellos están inmersos cuando dice
¿podemos nosotros enjuiciar a los magistrados de la Corte Constitucional? Ellos dicen, no procede esa pregunta. Ellos defienden su cargo y no defienden la democracia del país. A eso vamos. Entonces tiene que el señor presidente de la República enjuiciar a los ministros de la Corte Constitucional a través del fiscal general para que lo juzgue la Corte Nacional y para que ellos después se destituyan, porque tiene que llegar a ellos para que ellos mismos se destituyan. Wow. Tenemos que cambiar eso. Ok. A eso vamos a ir, y Eduardo, aquí vamos a cambiar el orden cuando volvamos, porque y la forma en que él ordenó sus puntos de vista me obliga a mí a ajustarme a él, no a él ajustarse a mí. Ya tenía esto previsto para el tercer bloque, porque ya en un programa anterior, el doctor Miguel Camba Campos dice que en esa pregunta los jueces de la Corte Constitucional debieron excusarse. Resulta ahora que al no hacerlo han incurrido en un delito. ¿Cuál? A Valeria la llamaron para ofrecerle un seguro gratuito y ese mismo día llegó un hombre muy amable y bien vestido con un dispositivo de cobro. Valeria entregó su tarjeta, firmó papeles y autorizó un pago de $200 que supuestamente sería devuelto en 24 horas. El dinero nunca volvió. Le engañaron con la tarjeta que ella misma entregó. Esta es una estafa donde te ofrecen falsos beneficios. Nunca entregues tus tarjetas ni tu información. Por más datos seguros, tu banco te cuida. Banco del Pacífico. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet, porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Los noches y gana, gano, yo gano, mi pana. Con Sportbet todo gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Que este programa llega a ustedes los sábados a las 22 horas. Y luego se queda en multiplicidad de links, redes y plataformas gracias a Banco Pacífico, Top Terra, Solo Macrolotes, Sportbet, Marathon Sports, Cardio, parte de la Asamblea de los Jueces de la Corte Constitucional. Lo que estos debieron es excusarse. ¿Quiénes tienen, de acuerdo con la Constitución actual del 2008, la de Montecristi, quiénes tienen que interpretar necesariamente, obligatoriamente, la Constitución? Los magistrados de la Corte Constitucional. Claro. Y si los magistrados de la Corte Constitucional están inmersos en la pregunta, hay conflicto de intereses. Ajá. Hay conflicto de intereses. Entonces, no deberían Entonces los magistrados tienen que excusarse de conocer el caso. Ajá. ¿Y qué pasa con eso? Que no hay otro organismo, porque el único organismo encargado de interpretar la Constitución es la Corte Constitucional. Y si no pueden ellos resolver porque se excusan, porque no pueden participar, por principio, por ética, no pueden hacerlo, no hay otro organismo que pueda dar una decisión de esta naturaleza, esa pregunta tiene que ir directamente al Consejo Nacional Electoral, incorporando para la respuesta del pueblo. El soberano decide. Y no nueve, que están inmersos en la pregunta. Note, doctor, bien dijo usted, por principio, por ética, deben excusarse, pero no por obligación legal. Ellos no tenían obligación legal de excusarse, entonces no cabe lo que usted propone, que el presidente los denuncie en la fiscalía. Señor Vera, sí hay la disposición legal, hay la disposición constitucional que les prohíbe. Esta carta que yo le entregué a usted, la voy a leer. Yo le puedo a usted transmitir mi pensamiento, pero no quiero que, como me están mirando con lupa los señores de la Corte Constitucional, a que ellos tengan la oportunidad de anunciar el tema. Se la voy a leer. Adelante. Para el país. Dele. Carta abierta al señor presidente de la República y le digo, como profesional del derecho, he estado siempre defendiendo lo que es todo favorable para el bienestar de los ciudadanos. Me permito expresar mi preocupación y desacuerdo frente al reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto a la pregunta número 6 de la consulta popular relativa a someter a sus jueces a juicio político. Los magistrados han incurrido en un evidente conflicto de intereses, pues no pueden ser juez y parte en un asunto que les involucra directamente. La Constitución es clara. Los jueces de la Corte Constitucional
forman parte del sector público. Artículo 225 de la Constitución de Montecristi. Debieron y tienen que abstenerse en casos donde exista intereses en conflicto. Artículo 232 de la Constitución de Montecristi. Son responsables administrativa, civil y penalmente por sus actos y omisiones. Artículo 233 de la Constitución de Montecristi. Estamos, mientras se toma su vaso con agua, desarrollando la carta en donde razona el doctor Miguel Camba Campos, citando artículos legales, por qué, si tiene fundamento más allá de ética y principios, su reclamo de que los jueces de la Corte Constitucional debieron excusarse de conocer la pregunta que averiguaba si debían someterse a juicio político por parte de la Asamblea o no. Prosiga. Los jueces de la Corte Constitucional están sujetos a los mismos controles que el resto de autoridades. Artículo 431 de la Constitución de Montecristi. En consecuencia, debieron excusarse, pues su intervención contradice el principio de imparcialidad y el mandato de la norma suprema, artículo 224 de la Constitución de Montecristi. Al no hacerlo, han lesionado el derecho de que sea el pueblo ecuatoriano como titular de la soberanía, artículo 1 de la Constitución de Montecristi, quien decida en consulta popular y no solo 9 jueces constitucionales. El artículo 147 de la Constitución dispone que el presidente debe cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Por ello, señor presidente, corresponde adoptar las medidas necesarias para garantizar que las decisiones de las altas funciones del Estado se ajusten a derecho, evitando que actuaciones como estas configuren el delito de prevaricato. Artículo 168 del Código Orgánico Integral Penal. La democracia solo se fortalece cuando todos los poderes del Estado actúan con independencia, transparencia y en beneficio del interés general. Atentamente le pongo al señor presidente. Firma doctor Miguel Camba Campos. Un joven idealista de 74 años de edad. Y le digo por qué se lo digo a este presidente. Si usted me permite, Sí, después de claro. unos minutos, para explicarles por qué se lo digo. La vamos a ver. Entonces, permítame contraponer el artículo 431 de la Constitución, que dice que no se puede hacer lo que usted reclama. Los miembros de la Corte Constitucional no estarán sujetos a juicio político ni podrán ser removidos por quienes los designen. Entonces, no se puede someter a consulta popular una pregunta contraria a lo que dice la Constitución. Señor Vera, la Constitución, el artículo 431 de la Constitución establece que no puede haber juicio político contra los magistrados de la Corte Constitucional. Sí es verdad, porque esta Constitución cambió la del 98. Sí, no hay juicio político, pero hay que leer todo el artículo. ¿Qué dice? Sin perjuicio. No obstante, estarán sometidos a los mismos controles Eso, que el resto de autoridades públicas y responderán por los demás actos u omisiones que cometan en el ejercicio de su así función. es. Por los demás actos u omisiones. Claro. Entonces responden ellos en lo administrativo, en lo civil y en lo penal. Y ellos han caído en lo penal. Puede entonces y se debe enjuiciarlos penalmente por la violación constitucional en la que han incurrido. Ok. Fíjese qué apasionante debate. Cuando volvamos, una acotación de un ensayo que para una revista jurídica envió recién el jurista Jorge Alvear Macías, perdón, articulista del Universo, y que va en la línea de lo que menciona ya doctrinariamente el doctor Miguel Camba Campos. ¿Por qué es esto pertinente? Porque es esta Corte Constitucional la que va a procesar las preguntas sometidas a consulta y ahora la que se envíe, no sabemos todavía en qué términos, respecto a una constituyente. De eso les hablaré al volver.
A Valeria la llamaron para ofrecerle un seguro gratuito y ese mismo día llegó un hombre muy amable y bien vestido con un dispositivo de cobro. Valeria entregó su tarjeta, firmó papeles y autorizó un pago de $200 que supuestamente sería devuelto en 24 horas. El dinero nunca volvió. Le engañaron con la tarjeta que ella misma entregó. Esta es una estafa donde te ofrecen falsos beneficios. Nunca entregues tus tarjetas ni tu información. Por más datos seguros, tu banco te cuida. Banco del Pacífico. En Cardioheredia brindamos servicios cardiovasculares personalizados para tratar las más diversas patologías. Conoce nuestras especialidades: cardiología clínica, cardiología intervencionista, cirugía cardiovascular, angiología y cirugía vascular, electrofisiología, angiología intervencionista. Cardioheredia te cuida en cada latido. El Colegio de Abogados, que desgraciadamente circulará dentro de 3 meses, el jurista Jorge Alvear Macías desarrolla un largo ensayo sobre el tema que acabamos de tratar con el doctor Miguel Camba Campos, de juicio político a la Corte Constitucional. Se llama su estudio hacia la institucionalización del juicio político a los jueces de la Corte Constitucional, y parte de la teoría de pesos y contrapesos, luego el juicio político a los jueces de las altas cortes de Estados Unidos y Latinoamérica. Hay jurisprudencia comparativa ahí, la independencia judicial en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el límite al juicio político de sus jueces por sus decisiones. Y en la parte pertinente, como dirían en las audiencias, concluye esto: si bien la independencia es crucial, y más aún la de los jueces de un tribunal o corte constitucional, no es aceptable que los jueces se ubiquen por encima de la Constitución y la ley. El verdadero equilibrio dentro del poder estatal exige que tales jueces respondan por sus abusos o excesos de poder y puedan ser acusados por infracciones constitucionales a través de mecanismos como el enjuiciamiento político o mediante denuncias ante instancias de control judicial en materias penales. La clave está en que estos mecanismos se utilicen de manera transparente y respetando el debido proceso, sí que se conviertan en herramientas para perseguir a los jueces que no se someten a los demás poderes. Y añade, la posibilidad de llamarlos a juicio político a los jueces de la Corte Constitucional constituiría un disuasivo necesario para evitar que aquellos incurran en abuso de sus atribuciones, actuando de manera ilegal o inconstitucional en forma evidente y crasa. Por último, es el caso, por ejemplo, de las interpretaciones forzadas de la Constitución, que la mayoría de los miembros de ese alto organismo efectuaron al segundo inciso del artículo 67 para imponernos la institución del matrimonio igualitario entre personas de un mismo sexo, pese a que nunca fue reformado dicho artículo por los mecanismos constitucionales, y aún dispone que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Ok. No es una posición única, no es una posición aislada, no está solo, hay muchos juristas de gran respetabilidad que plantean eso. Pero a mí me intriga por qué, habiendo un artículo 444 de la Constitución que dice que para convocar a una constituyente, el presidente no pasa por consultárselo a la Corte Constitucional, e inclusive tiene la atribución de él elaborar el estatuto y las reglas bajo la cual se convoca, estamos discutiendo eso, en vez de acudir a este 444. La Asamblea Constituyente solo podrá ser convocada a través de consulta popular. Eso no se puede omitir. ¿Quiere usted una Asamblea Constituyente para tal cosa, para que cambie la Constitución, bajo estas reglas, etcétera? Esta consulta podrá ser solicitada por la presidenta o presidente de la República por las 2/3 partes de la Asamblea Nacional o por el 12% de las personas inscritas en el registro electoral. La consulta deberá incluir la forma de elección
de los representantes y las representantes y las reglas del proceso electoral. La nueva constitución para su entrada en vigencia requerirá ser aprobada mediante referéndum con la mitad más de uno de los votos válidos. ¿Por qué no usa esto? Sí, sí se usa esto, sí se usa. Precisamente en la carta yo hago referencia a ese artículo, una carta al señor presidente de la Sí, pero República. entonces debe mandar la convocatoria constituyente consulta al CNE, no a la Lo que pasa es que el señor presidente formuló 7 preguntas, 6 preguntas, y eso permite que los jueces de la Corte se pronuncien como se han pronunciado. ¿Y por qué las incluye No lo- la constituyente ahí entonces? No lo hizo. Entonces yo por eso planteo una única pregunta y que está dentro del marco constitucional. Esa única pregunta debe mandársela directo al CNE, entonces mejor. No. La consulta popular es la manifestación del pueblo soberano. Es el respaldo del presidente. Eso no salta en la consulta popular. Le está diciendo al CNE, consulte usted directamente al pueblo. Si quieren constituyente para esto, Sí. no pase esa pregunta para que la califique la Corte Constitucional. Señor Vera, puede tener el señor presidente esa facultad, pero ¿qué más con el respaldo del ciudadano ecuatoriano? ¿Por qué? Porque tiene que ser así, el respaldo del ciudadano ecuatoriano a la pregunta del presidente de la República. Pongámoslo. Yo no estoy diciendo que se Sí. omita la consulta. El presidente no puede convocar directamente a la constituyente sin que lo apruebe al pueblo. El pueblo lo tiene que aprobar. Lo que estoy diciendo es que convoque a una constituyente, que someta la convocatoria de la constituyente a consulta popular, mandándosela al CNE y el CNE que se la presente en consulta popular al pueblo, Sí. no a la Corte Constitucional. Sí, yo le recomiendo al señor presidente de la República que él es un joven impetuoso, capaz, inteligente, que lo haga, ¿no? Que lo haga. Pero él está prácticamente protegiendo los intereses ciudadanos y le consulta al pueblo así. Él quiere tener ese respaldo. Él no quiere ser un autoritario como otros dirigentes políticos. No quiere ser un autoritario. No me explico, o no estamos de acuerdo y desde luego no necesito que coincidamos. Desde luego que él no puede convocar a una constituyente directamente, no puede. Tiene que preguntar al pueblo, ¿quiere usted o no una constituyente? Pero, insisto, mi pregunta es, ¿por qué según ese artículo pasa por la Corte Constitucional y no le dice al CNE, convoque a consultar sobre la constituyente, no convoque a la constituyente? ¿Por qué no hace eso? Lo puede hacer, lo puede hacer, lo Lo debe puede, hacer, lo lo debe. debe hacer, Ok, lo tiene que hacer. Señor Vera, yo quiero únicamente hacer un exhorto al señor presidente de la República en algo importantísimo para mí. El gobierno actual del señor presidente Noboa tiene un horizonte, una meta de querer conformar con gente joven. Y me parece eso a mí extraordinario, extraordinario, gente joven. Pero por favor, tome en consideración, señor presidente de la República, al adulto mayor que tiene experiencia, la juventud, la energía, la fuerza con la de experiencia. acuerdo. ¿Y sabe por qué? Porque las generaciones viejas damos paso a las generaciones jóvenes. Y vea usted, solamente para poner un ejemplo, el doctor Jorge Alvear Macías, compañero de promoción de quien habla, compañero de promoción del padre del presidente de la República, Álvaro Noboa Pontón, a quien no los ecuatorianos, los políticos maledicentes no le permitieron ser presidente de la República porque le defraudaron en las elecciones, le defraudaron. Nosotros somos de una generación del año 69 con la supresión del examen de ingresos. Fuimos jóvenes en nuestra época y luchamos por reformas. Esa fue una de las reformas nuestras. Y salimos el año 75, de esa promoción somos nosotros. Yo le voy a poner ejemplos prácticos. ¿Por qué damos paso a las nuevas generaciones? Ejemplos. El señor Álvaro Noboa Pontón y la doctora Anabela Sin, padres del presidente. Un padre exitoso empresario y una madre ejemplo como es la doctora Anabela Sin. Tiene un hijo, actualmente el presidente de la República, el presidente Noboa. Mire usted el paso. No nos olvidemos de eso, espérese un ratito. Veamos lo que dijo ese hijo recién en el Oro Lía. Voy a omitir una referencia que quería hacer a lo que llamó en un programa anterior el desbarajuste constitucional el doctor Miguel Camba Campos, porque de alguna manera ya lo ha escrito. Escuchemos un rato al mandatario al que se está refiriendo, en los términos
en que habló de esto en el oro, para recordarle, yo también soy de la generación de él, soy de los viejos, no pendejo, viejo. O sea, que si se conjuga el ímpetu y la extraordinaria formación que tienen ahora los jóvenes, con la experiencia, es decir, trayectoria, conocimiento y sabiduría que normalmente tienen los de adultos mayores, no me incluyo yo en los de la sabiduría, las cosas pueden salir mejor. Véanlo. Son muchos grupos los que no quieren que el pueblo decida. No quieren que ustedes decidan sobre el rumbo de este país. No quieren que decidan sobre preguntas relevantes tampoco en la consulta popular. No quieren someter a votación absolutamente nada porque saben que pierden. Quieren a la fuerza, al braveo y con juegos atentar contra el deseo legítimo de la gente, que es cambiar a este país de una vez por todas. Con estas declaraciones, el presidente Daniel Noboa anunció que volvió a remitir a la Corte Constitucional el texto de la enmienda que busca disminuir de 151 a 73 el número de legisladores en el país durante su agenda oficial en la provincia de El Oro. La primera propuesta no fue calificada debido a diferencias en la redacción de los considerandos, lo que obligó al Ejecutivo a corregir y reenviar la pregunta. En esta nueva versión, el gobierno detalla la redistribución de los escaños, 10 por circunscripción nacional, 57 provinciales y 6 para los ecuatorianos residentes en el exterior. Con ello, el Ejecutivo insiste en que un parlamento más reducido será más eficiente y representativo. Esa reseña de Oromar TV no incluye cómo tuvo desenlace eso finalmente. La Corte sigue insistiendo en que quiere saber por qué 73. ¿Por qué ese le parece el número ideal? No entienden que en eso es lo que queda la nueva fórmula que en principio, con una visión anterior de Guillermo Lasso, ya habían aprobado. Cuando volvamos, retomado lo que estaba diciendo el doctor Miguel Campa Campos, y vamos a repasar que el presidente de la Corte Constitucional habla, pero en el extranjero. Lo que dijo Escudero en un simposio reciente de República Dominicana, más un cruzado contra todo lo que hace el presidente porque dice que está mal hecho. Siempre se equivocan en todo. El constitucionalista. Vive la experiencia Bankers en nuestros amplios salones con vista panorámica. El lugar ideal para celebrar tus eventos sociales y corporativos al más alto nivel. Contáctanos al 099-2685-224 o a través de nuestras redes sociales @Bankers Club Ecuador y disfruta de los mejores espacios de la ciudad con la mejor gastronomía. Eleva tus eventos al estilo Bankers Club. A las 22 horas. Y también vemos en este caso que la misma jueza Daniela Ayala no dictó prisión preventiva en un caso contra una persona que había compartido más de 2.400 archivos de pornografía infantil. Ajá. Ese es el nivel de depravación del correísmo. De lunes a viernes y domingos. 55% del subsidio a los combustibles llega al 20% más rico de la población. ¿Y cuánto recibe el 20% más pobre? 3%. Entrevistas que hacen historia. Es un momento clave para que se trabaje sobre la eficiencia y los cambios necesarios para que se encuentre incluso un sustituto al diésel. Y preguntas que abren caminos. Nunca es el tiempo adecuado para subir el precio del diésel. ¿Cuándo debió ser? Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube. RTU. Radio Sucesos, 101.7 FM. Vito TVO, Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. Radio Centro, 101.3 FM. Presidente de la Corte Constitucional, Joel Escudero, que no dice esta boca es mía aquí. Si habla en cambio de temas nacionales, en simposios internacionales como uno reciente en República Dominicana. Pongan mucha atención a lo que dice respecto a los conflictos políticos, a cómo la Corte era solo una instancia preliminar y decidía si se iba o no, en este caso Lasso, la Asamblea. Noticia, siendo una instancia preliminar, o sea, un filtro de si se procediera o no a juicio político, se atrevieron a decir que cabía eso por
mínima verosimilitud. Lean entre líneas todos los antecedentes de este señor. Habla de que ahora cuando hay mecanismos insuficientes en la Constitución, según los conflictos que están produciendo en el planeta, porque él es ecuménico, ¿ya? Nos vemos abocados a manipular la Constitución. Llama manipular, a reformar o enmendar la Constitución, o sea, a ejercer un derecho. Para esto, por lo visto, para él esto es más que la Biblia. Es increíble. Escuchen a Joel Escudero. Cuando los mecanismos extraordinarios previstos en la Constitución no son efectivos para resolver los problemas sociales, políticos o incluso de la naturaleza, con el estado de excepción, con las leyes de urgencia económica, entonces se empieza a hablar de reforma constitucional. Esto quiere decir que una crisis, sea de carácter natural o antropocéntrico, puede volverse una crisis de la Constitución. Y resulta que ahora estamos mucho más abocados, tanto por los conflictos internacionales como por los conflictos internos, a manipular la Constitución, y muchas veces sus resultados no son del todo saludables conforme los propósitos que el texto constitucional tiene, que es evitar el abuso del poder y la anarquía, como había dicho al inicio. En el caso ecuatoriano, pues en el 2023, el presidente de la República entró en un conflicto de tipo político con la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, que es el Parlamento ecuatoriano, decidió tratar este conflicto enjuiciando políticamente al presidente y llamándolo, digamos, para definir si es que continuaba o no con la confianza del pueblo ecuatoriano, en este caso de los representantes. Para esto se prevé en la Constitución de Ecuador un rol de la Corte Constitucional. El rol de la Corte es de tipo preliminar, no es de tipo definitivo, porque quien tiene que juzgar, respetando el debido proceso y demás, en el juicio político es el Parlamento. Sin embargo, esta fase que la Corte tuvo que vivir en el Ecuador fue muy difícil, porque era la primera vez que en el Ecuador se estaba resolviendo un conflicto político por los canales institucionales. Ahí tienen, ¿no? Qué cinismo. Para evitar el abuso de poder, ellos abusan del poder. Tanto que ya han perdido unanimidad. 3 tuvieron la decencia de oponerse a la forma en que la Corte Constitucional no calificó la pregunta sobre reducir el número de asambleístas con un argumento político que no les parecía conveniente. No tienen que opinar de conveniencia o no, sino de inconstitucionalidad o no. Antes de volver a nuestro invitado, un constitucionalista brillante se ha dedicado a enlodar todo lo que viene del Ejecutivo y cualquier propuesta de cambio constitucional, también elevando esta Constitución a la categoría de dogma, cuando es la que nos tiene en gran medida rehenes del narcotráfico. Y lo voy a hacer muy categórico. Si con lo que voy a decir no se cambia a ese equipo jurídico que le está haciendo daño al Ejecutivo, es otra ya la razón. Licenciado Rivadeneira, le pido que usted me ayude dando fe de lo que estoy diciendo. Cuando usted revisa la pregunta que usted dio lectura, ¿qué dice el licenciado Rivadeneira en la segunda línea? Prohibir el uso de nombre, imagen, voz, por cualquier forma o medio de personas. ¿Qué dice ahí, licenciado Rivadeneira? De personas con sentencia ejecutoriada. O sea que una persona ratificada la inocencia. Aquí tenía que decir con sentencia condenatoria ejecutoriada. Porque puede existir un ciudadano que tiene sentencia ratificatoria de inocencia, pues. Ejecutoriada, en firme. Esto es una burla. No al país, digamos que al presidente primero. Ese es lo único en lo que estoy de acuerdo. Coincidiendo con las
objetivos de las iniciativas del Ejecutivo. He criticado acremente y en peores términos que eso al equipo jurídico de la presidencia, no solo por deficiencias o vacíos como estos. Falta una palabra en una pregunta para hacerla clara, aunque se sobreentiende y los jueces podrían sobreentender, porque así les da la gana cuando les conviene a ellos, lo que quiere decir. Y más me molestó todavía la forma tan pobre y débil en que defendieron las preguntas en las audiencias que hubo y que se dejen imponer que sean telemáticas cuando debieron ser presenciales. Para cerrar, le faltaban a usted algunos puntos que destacar ahí, el tiempo no me da para todos. ¿Cuáles son los principales, doctor? ¿Y cómo hacemos que esto que ha empezado bien termine mejor? Porque le sobran enemigos a la constituyente. Bien, antes de continuar con lo que quedó inconcluso, con relación a la opinión del señor presidente, de la Corte Constitucional, Escudero. el Escudero, créame, yo voy a ser tajante en esto. Me va a disculpar, pero yo voy a Sea ser tajante en todo esto. lo que le parezca. Los que abusan del poder, Ujú. los que están violentando la Constitución, es precisamente la Corte Constitucional. Ellos son los Haciendo responsables de todo cosas esto, como que cambiando los términos de la propia Constitución que ellos defienden, la de 2008. Le vuelvo a insistir yo, si el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer para procrear, vivir juntos, auxiliarse mutuamente, lo que garantiza es la procreación. Y cuando vienen después estos señores y dicen, no, el matrimonio es la unión de dos personas, ahí se completó la cosa. Pero ellos aluden a Pero- tratados internacionales, a una nueva Sí, sí, corriente esa cultural. es una ideología perversa, es la ideología del socialismo del siglo XXI, que hay que combatirla. Y voy a combatirla. Ok. Voy a combatirla. Bien. Sobre lo que estaba pendiente. A ver, solamente dos casos más. La familia Fantoni Camba tienen, estoy hablando de la transición de generación a generación, tiene al señor Andrés Fantoni Valdeón como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con una aclaración. Ese Consejo de Participación Ciudadana ha sido un consejo desprestigiado desde su inicio y últimamente han habido como 5 o 6 destituciones de presidente del ciudadanismo. El señor Fantoni es la excepción, porque él en este momento está dando validez a ese organismo, lo que no lo hicieron antes la Liga Azul. El otro Aclarando eso. Y el otro punto, el doctor Mauro Leonel Fuentes, compañero de promoción nuestra, como es el doctor Jorge Gabriel Macías, tiene a su hijo como decano en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil y es presidente del Tribunal de Colegio de Abogados. Esa es la transición, son los valores, son los principios que como padres hemos dejado a nuestros hijos. Entonces, tenemos que defender la familia, tenemos que defender los principios, los valores que son naturales con el ser humano. Le agradezco mucho por su comparecencia, por su vehemencia, por su claridad y por su valentía. Y por volver a militar y circular otra vez en medios públicos a esa edad, por causas tan complicadas, cuando podía haberse quedado cómodo en la suya, en su casa, diciendo, yo ya hice mi parte, le toca a los que vienen después. Señor Vera, le solicito un minuto. Un minuto. Un minuto. Señor presidente de la República, este adulto mayor, un joven idealista de 74 años, porque créame, señor presidente, vivir no solamente es existir, sino existir y crear, saber luchar y saber sufrir, y no dormir sin soñar. Descansar es empezar a morir. Por eso estoy aquí. Señor presidente de la República, por favor, un mensaje. Los jóvenes y los adultos mayores nos complementamos, no somos excluyentes. Cuente con nosotros, quienes le dimos el voto a usted, cuente con los adultos mayores, cuente conmigo en lo personal y con un grupo de profesionales de todos los niveles para que esta consulta popular, para que esta constituyente nueva, con el apoyo y el respaldo ciudadano de la mayoría de los ecuatorianos, tenga feliz término como usted lo aspira, señor Vera. Muy amable por su presencia y muy conmovedor y positivo su cierre. Entre otras cosas, porque en lo personal yo creo exactamente lo último que dijo. Descansar es empezar a morir. Dios me dé suficiente vida para haber cumplido algunos sueños, como este de una constituyente que ponga una constitución decente al servicio del país y no una trastornada por el garantismo
la ideología woke, los dogmas, el socialismo del siglo XXI y de paso, no hiperpresidencialismo. Si alguien está cercado y mermado en esta constitución, es el presidente. Trata, como él dijo, de salir de un secuestro institucional. Hasta ahora no lo ha hecho de la mejor manera en la parte jurídica, muy claro en la parte objetiva y conceptual. Si se corrigen esos errores, si se mezcla juventud con experiencia, si se aprende del pasado, si se escucha un poco más, si se hacen las cosas a tiempo, los resultados van a ser superiores a los ya obtenidos. Estamos a tiempo de una constituyente. ¿No es el mejor momento? Nunca es el mejor momento. Que ha disminuido su capital político y no debe correr ese riesgo. Claro, cuando empezó, que tiene demasiado capital político como para ponerlo en riesgo por una constituyente. Nunca es buen tiempo para cambiar esta camisa de fuerza con que nos han sometido el país. Llegó el tiempo. Buenas noches. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.